Clive Humby. Los datos son el nuevo petróleo, el oil, ya que pueden ser extraídos y refinados hasta alcanzar un valor capaz de impulsar la economía actual. Un día se le ocurrió escribir esto como por ahí del 2014 y la frase se hizo tan viral que estoy seguro que todos los que estamos aquí la hemos repetido o nos la sabemos o la hemos citado alguna vez. Clive Humby se hizo famoso por eso. Lo que yo no estoy tan seguro es si de verdad nos tomamos esa frase tan a pecho o si solo la decimos por decirla. Yo creo que solo la repetimos y que no entendemos su significado profundo, porque si no ya estaríamos utilizando los datos, ¿no? Y aunque hacemos grandes esfuerzos por utilizar los datos, creo que no los utilizamos como deberíamos. Así es que bueno, ahí está Clive Humby. La próxima vez que digan los datos son el nuevo petróleo, ya saben que fue Clive Humby quien lo dijo, ¿no? Por eso les decía, seguro a él no lo conocen por su rostro, sí por su frase. Déjenme plantearles algunas preguntas y voy a ir tratando de exponerlas para ustedes. ¿Son valiosos los datos? Yo pensaría que sí. Estoy seguro que todos los que estamos aquí en este foro también lo pensamos. Vamos a ver qué dicen algunas personas. Por ejemplo, Peter Drucker. Peter Drucker es este personaje de la divulgación de la ciencia tan importante en el siglo XX y el XXI. Dice que el valor de la información se da en términos de su relevancia y de su propósito, lo que significa que su valor depende fundamentalmente del contexto y de la percepción de quien la usa. Pareciera que la información, y déjenme decir, hablar de la información como datos en contexto, es valioso, depende para quién, depende quién la use o depende para qué la quieras. Así es, cuando yo digo tal dato es valioso o no es valioso, depende de quién lo esté utilizando, ¿no? Puede ser tan importante pensar en cuántos millones de accionistas tienes en tu compañía, o puede ser mucho más importante como dato, como información, cuántos millones de followers en Twitter tienes. ¿Qué es más valioso? Depende del contexto, ¿no? Una frase que me gusta mucho es esta que viene en el DIMBOK de Data Fit for Purpose. Los datos son adecuados de acuerdo a su propósito. Son útiles o no de acuerdo a su propósito. Son buenos o malos de acuerdo a su propósito. Así es que una primera aproximación nos diría, sí, efectivamente, los datos son valiosos, pero ese valor depende más bien de quién lo utiliza, de quién lo percibe, ¿no? Segunda aproximación, ¿los datos son valiosos? Sí, sin duda son valiosos. Estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos leído más o menos, eso no importa, el DIMBOK, el marco de referencia de Dama, ¿no? Bueno, esa imagen que ven ahí del lado izquierdo en su pantalla son los principios de la gestión de datos. Y si el primero dice se requiere compromiso y liderazgo, inmediatamente el segundo principio de la gestión de datos dice los datos son activos con propiedades únicas. El valor de los datos puede y debería ser expresado en términos económicos. Cuando hablo entonces de el segundo principio de la gestión de datos, desde ahí entonces surge este concepto del valor de los datos. Todos lo tenemos claro. Tal vez no todos sabemos cómo evaluar los datos, o no sabemos cuánto valen, o no sabemos en cuánto dinero los puedo convertir, pero lo que sí tenemos es esa noción de que los datos son valiosos. Así es de que a menos de que alguien me diga lo contrario, efectivamente, los datos son valiosos. Y son valiosos no solo en este contexto teórico que les platico, son valiosos para la organización. En la medida en que la organización los cuide y los utilice, gestione su ciclo de vida completo, pues entonces seguramente obtendrá beneficios. Y digo seguramente, no debiéndolo decir, porque no necesariamente obtenemos ese valor que esperamos de los datos. Fíjense que en las organizaciones pasa algo muy curioso. Déjenme contarles. Todos, todos los años, como por estas fechas, suele hacerse esta práctica en las organizaciones donde hacen sus inventarios físicos. Y entonces hacen el inventario de productos, ¿no? Que tiene todo el sentido. Hacen todo el inventario de los muebles de oficina y de las computadoras. Y de hecho, pues hoy en día es muy fácil llevar los inventarios físicos de los activos
porque cada activo, como por ejemplo este mueble, este archivero que ven aquí en el dibujo, pues tiene un código de barras. Y entonces lo que hacen los contadores es que cotejan cada código de barras con lo que tienen registrado en contabilidad y verifican que absolutamente todos los activos que tenían en un inicio los tengan al final. Es decir, en las empresas se cuidan los activos, se cuidan tanto que se lleva un control exhaustivo de los muebles de oficina, de los archiveros y de las computadoras. Lo que es desconcertante es por qué, acabado el año, en las organizaciones no se lleva a cabo el inventario físico de los datos. ¿Por qué no cuento qué datos tengo y si los cuidé a lo largo del ejercicio? Y si no sufrieron algún daño o alguna merma a lo largo del ejercicio. Cuido los muebles de oficina, cuido los archiveros, pero no cuido los datos. La pregunta es, bueno, pues, ¿qué son los muebles de oficina y los escritorios y el nuevo petróleo? Porque si no lo son, y no estoy diciendo que no tengan valor dentro de la organización, solo estoy diciendo que puede ser desconcertante cuánto, cuánto cuidamos otros activos y no cuidamos los datos. ¿Ok? Los datos son el nuevo petróleo. Luego entonces, las organizaciones deberíamos cuidarlos como eso, como activos. Hay una razón por la cual los datos no se cuidan tanto como los escritorios, y es el hecho de que la contabilidad no los entiende como un activo valioso. Luego entonces no los registra en el balance general. ¿Qué pasaría si la profesión contable se encargara de evaluar los datos y de ponerlos en un rubro del balance general? Pues seguramente hace muchos años estaríamos haciendo esfuerzos para poder evaluarlos. ¿Ok? Entonces, primera conclusión hasta este punto es, ¿los datos son valiosos? Sí, los datos son valiosos, pero al parecer en las organizaciones no les estamos poniendo la suficiente atención. Y no le ponemos la atención porque no nos lo exige la contabilidad. Y la otra, más importante, es porque no es fácil evaluarlos. ¿Es fácil evaluar un módulo de oficina? Sí. ¿Es fácil evaluar un dato? No, seguramente no es fácil. Luego entonces lo que necesitamos es un marco para poder darle valor a los datos. ¿Por qué le quiero dar valor a los datos o por qué los quiero evaluar? Quiero evaluarlos porque una vez que sé cuánto valen, luego entonces los puedo, déjenme usar la palabra, los puedo vender. Les puedo poner un precio. Si yo sé cuánto valen, les puedo poner un precio. Luego entonces los puedo vender, los puedo monetizar. Antes que vender cualquier activo, lo primero que tienes que saber es cuánto vale. Así es que la primera razón por la que no monetizamos adecuadamente los datos es porque no sabemos cuánto valen los datos. ¿Qué pasaría si yo les doy un modelo para evaluar los datos? Y entonces todos somos capaces de asignarle un valor. Si llegamos a ese punto, luego entonces podríamos ponerle un precio y podríamos venderlo. Déjenme entonces contarles eso de lo que acabo de hablarles. Pero antes déjenme presentarle a James Price, que es ese señor que ven ahí. Él tiene una frase que a mí me gusta mucho. Las empresas se preocupan mucho por cuidar sus activos. Ya lo acabamos de ver. Él dice, si las empresas gestionaran sus finanzas como gestionan sus datos, seguramente estarían quebradas. Haciendo alusión a que los datos no los cuidamos en absoluto. Y vuelvo a la referencia inicial de Clive Humby. Bueno, pues no que son el nuevo petróleo, entonces, ¿por qué no les ponemos la atención que se merecen? ¿No? Bueno, contestemos a esta primera pregunta, que consiste en ¿y cómo evalúo los datos? Para evaluar datos hay que seguir un camino muy peculiar, porque tenemos que darle valor a los datos a partir de la información que con estos puedo generar. El concepto es, yo tengo que evaluar mis datos a partir de identificar los activos de información que hay en una organización. Así es que la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué es un activo de información y dónde lo encuentro? Porque si los encuentro, entonces ya puedo saber cuáles son esos datos que hay de atrás.
atrás. Y eso es lo que quiero evaluar. Valúo entonces activos de información. ¿Qué es un activo de información? Un activo de información es cualquier colección de datos, en cualquier forma o medio, dispuestos en un contexto significativo para los fines de los usuarios. Al menos eso dice el Diccionario de Gestión de Datos de DAMA. Si los activos de información son activos, luego entonces hay que cuidarlos, luego entonces hay que gestionarlos. ¿Qué es la gestión de los activos de información? Es la administración y organización formal de datos por parte de los usuarios, que proporciona contexto y crea activos de información. Si yo cuido los escritorios y los archiveros, también cuido los activos de información, o debería cuidar los activos de información. La pregunta es, yo llego a la oficina, o llegaba a la oficina antes de la pandemia, y me era muy fácil identificar los activos, bienes muebles de la oficina, los activos fijos. No me es tan sencillo identificar qué es un activo de información. Bueno, aquí en una rápida lista lo que les puse es qué son los activos de información, qué no son activos de información. Vamos a ver qué es un activo de información. Todos los activos intangibles que son insumo para un proceso de producción. Todos los activos intangibles se consideran un activo de información. Todos los datos también lo son, registros y documentos, contenidos y por supuesto el conocimiento que se genera a partir de ellos. Todos esos datos en todos los medios, ya sea papel, contenido digital, video y audio. Con esto de la digitalización, a veces se nos olvida el papel. Bueno, pues el papel con todo y lo incómodo que sea gestionarlo, es un activo de información importantísimo. Todos los datos en todos los medios, en todos los formatos, ya sean hojas de cálculo, dibujos, correos electrónicos, cartas, etcétera, etcétera. Todos estos elementos podrían conjugar o podrían conjugarse para conformar uno o más activos de información. Si no ha quedado claro que es un activo de información, vamos a ver qué no es un activo de información, a ver si a partir de ello podemos hacernos una idea más clara de qué es un activo de información. ¿Qué no es un activo de información? Son las salidas de los procesos, por ejemplo, o los resultados de los procesos, la presencia de marca, las relaciones con los clientes, el crédito mercantil, por ejemplo. ¿Son valiosos? Sí, son valiosos, solo estoy diciendo, no son activos de información. Todos los activos tangibles tampoco son activos de información. El dinero no es un activo de información, ni las personas somos recursos humanos, somos personas, ni las propiedades ni la infraestructura. Tampoco el hardware ni el software de las computadoras representa un activo de información. Entonces, hagan el ejercicio en su mente de empezar a ver todo este cúmulo de todos los datos, todos los medios, todos los formatos, y pueden empezar a darse cuenta de cuántos activos de información hay en la organización a la cual pertenecen o para la cual trabajan. Lo más importante cuando quiero empezar a evaluar es encontrar esos activos de información. Si ni siquiera los tengo identificados dentro de la organización, entonces no voy por buen camino. ¿Ok? Paso número 1 y al final voy a poner ahí algunos pasos estructurados a seguir. Lo primero que tengo que ser consciente es qué activos de información tengo dentro de mi organización. Porque una vez que yo encuentro esos activos de información, entonces los puedo evaluar. Ojo, aquí la palabra intangible es clave, porque efectivamente la información, aunque se puede convertir en resultados tangibles, la información como tal es intangible y es valiosa. Piensen, por ejemplo, en el conocimiento que genera un activo de información o en general el conocimiento que genera la información. Es intangible y nadie podría negar que es valioso, ¿no? Piensen en el cúmulo de conocimiento que se ha generado a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuánta información hay atrás? Bueno, pues muchísima. Y ese efecto de los activos de información, ese efecto de la información que es el conocimiento, es lo que al fin y al cabo nos ha traído los avances, o vamos a decirlo así, la evolución en la humanidad, ¿no? Así desde esa perspectiva traten de entender lo intangible que es la información
o los activos de información y los efectos tan valiosos que traen. Porque, me voy a adelantar un poco, ahora podría yo empezar a pensar que los activos de información los debería cuidar no solo por la información misma, sino por los efectos o resultados que puede traer consigo el utilizarlos. ¿Ok? Primer paso entonces, encontrar estos activos de información. Si ya los encontré, ahora sí viene la pregunta obligada. Los activos de información son intangibles, ya lo dijimos, y son difíciles de evaluar, ya lo dijimos. Es mucho más fácil evaluar un escritorio o un archivero. Pero los efectos que deja un escritorio o un archivero no son tan importantes como los efectos que deja un activo de información. ¿Cómo evalúo un activo de información? Esa es la gran pregunta. Y la pregunta trasciende la gestión de datos. La pregunta llega a un nivel económico. Si la economía, como ciencia social, de alguna manera lo que busca es asignar valor, bueno, pues hablar de asignarle valor a la información es un asunto que excede la gestión de datos. Es un asunto que llega incluso a niveles o a órdenes que deberían ser atendidos por la propia economía como ciencia, ¿no? Bueno, ¿y ustedes creen que la economía se debería ocupar de evaluar los activos de información? ¿O creen que a lo largo de la historia de la economía moderna, siglo y algunos años más de economía clásica, se ha ocupado de evaluar o se ha preguntado siquiera si deberíamos evaluar la información? La respuesta es probablemente no. Yo, aunque tengo formación económica financiera, eh, creo que la economía no está tan cerca de estos conceptos que se vuelven tan importantes hoy. ¿Eso es grave? Bueno, pues si estamos hablando de que los datos son el nuevo petróleo y que vivimos en la era de la información, pues la economía debería preocuparse o debería ocupar parte, ¿no?, de sus esfuerzos en poder evaluar la información. Si yo les preguntara cuánto vale la economía de la información, no sabría yo contestar, pero es una pregunta importante, ¿no? La pregunta es entonces, ¿y cómo hago para evaluar esos activos de información? Déjenme decirles, la buena noticia es que a últimas fechas, o sea, este siglo, no más que eso, ha surgido una nueva área de conocimiento que se llama la infonomía, la economía de la información, que se ocupa justamente de esto de lo que he estado hablando. Se ocupa de tratar de determinar el valor económico de la información. ¿Ok? Así es que, definición de diccionario, la infonomía es la rama de la economía que tiene como finalidad expresar el comportamiento y la importancia cada vez mayor de la información como un activo económico. La información es un activo económico. Constituye un marco para que las empresas moneticen, administren y midan la información como un activo. Y aunque lo que nos trae aquí son los datos y la gestión de datos, déjenme hablarles un poco de economía. Cuando uno, y si por ahí aquí en, en el, en el panel o entre los asistentes hay algún economista, por favor, me dará la razón o ayúdenme a completar la idea. Cuando nosotros estudiamos la economía clásica, estudiamos los factores de la producción, ¿no? Y hablamos de la tierra, del trabajo y del capital. Y entonces por muchos años la economía se encargó de entender a la tierra, el trabajo y el capital como los activos económicos, los activos que traen crecimiento económico. Hoy, muchos siglos después, hablar de que la tierra, el trabajo y el capital son los activos o los factores de la producción que mueven a la economía es estar hablando de un completo anacronismo. En realidad, lo que mueve hoy a la economía en gran medida es la tecnología y la información. Luego entonces lo que mueve la economía son los datos que están atrás. Ya era tiempo que alguien se preocupara, que algún economista se preocupara, por entonces refundar este dicho de los factores de la producción. Sí, yo no soy quien para refundarlo, pero tierra, trabajo y capital suena tan anacrónico
que ni siquiera lo voy a volver a repetir. Hablemos de datos y hablemos de información y hablemos de tecnología y hablemos de bits y bytes o las palabras que ustedes le quieran poner. Eso es lo que mueve la economía. De ese tamaño es la importancia de los datos. Los datos son el factor más importante de la producción en la economía actual. Y Douglas Lani, este señor que ahora les presento en esta lámina, es la persona a la que me refiero como alguien tenía que empezar a preocuparse por cómo evaluar los datos. Dice, la información tiene un valor económico medible y otras propiedades que lo califican para ser contabilizado y administrado como cualquier otro tipo de activo. Y existen razones estratégicas, operativas y financieras significativas para hacerlo. Bueno, por fin se preocupó. Y él, a partir de esta preocupación, empieza a desarrollar el concepto de infonomía, ¿no? Entendido como esto que pongo aquí. Un marco para evaluar los datos, para evaluar la información, y un marco para que las empresas moneticen, administren y midan la información como un activo. Mi recomendación en este punto es, ese libro lo pueden comprar y lo pueden leer, y está en versiones más o menos económicas en Amazon, en Kindle, y dice cosas muy interesantes. Muchas ahora se las he contado muy rápido en estos minutos. Pero el corazón del Infonomics es esta lámina que están viendo aquí. Que aquí no se ve muy bien, pero cuando compartamos la información del webinar, les comparto esta imagen con mayor definición para que la puedan ver. El corazón de la infonomía es, ¿cómo evalúo la información? La respuesta es depende. Depende del objetivo. Uno, si tu objetivo es evaluar tu gestión dentro de la organización. Otro enfoque es si tu objetivo es evaluar su beneficio económico. Y desarrolla 6 métricas importantes para poder determinar el valor de la información. Ojo, prerequisito es identificar tus activos de información, porque sobre esos es que vas a hacer este modelo del que a continuación les voy a hablar. Dice, a ver, si tú lo que quieres es evaluar a partir de la gestión, puedes calcular métricas como estas. El valor intrínseco de la información. Estos de aquí piénsenlos como KPIs, como medidas de desempeño. El valor intrínseco de la información. Otra métrica importante. El valor de negocio de la información. Otra métrica importante. El valor de desempeño de la información. Y luego, nuevamente, este deja muy claro cómo deberíamos pensarlo como o en términos de un KPI. Y aquí, aunque no es el objetivo ahondar en este webinar, pues te da como un recetario, como un formulario de cómo poder calcular esto. Ahora, tú para poder llevar a cabo o calcular esta fórmula, pues tienes que reunir información atrás. Y ahí está el gran reto de poder evaluar la información. Este me gusta porque te ayuda como a medir qué tan valiosa es esta información para tu gestión. Pero me gusta más este lado derecho, porque lo que me dice es cómo evaluar su beneficio económico, que es de lo que he estado hablando desde que inicié esta charla, ¿no? Un poco tarde por los problemas técnicos, pero desde que inicié esta charla he hablado del valor económico, del beneficio económico que me trae, del valor económico que me dejan los datos. Y sienta las bases y nos permite determinar ese valor a partir de estas 3 métricas. Dice Lani en Infonomics. Puedes calcular el valor de la información a costo. O puedes entender la información, o puedes evaluar la información a partir del costo que pagaste por obtenerla. Y el costo que pagaste por obtenerla no es necesariamente monetario, es el esfuerzo en el proceso y las personas involucradas para llegar a ese punto en el que tienes la información. Este costo es altísimo en muchas organizaciones y eso no se registra en el estado de pérdidas y ganancias de una organización. Ese es un primer parámetro para saber
cuánto te cuesta tener la información. ¿Ok? Por eso pasa que a veces es mucho mejor tener mala información, porque es más barata. No te va a llevar a buenas decisiones, pero es más barata. Si lo que quieres es información barata, la puedes tener, pero tendrías que estar consciente de cuánto es el costo de la información. Fíjense qué interesante es la segunda métrica que propone. El valor de mercado de la información. ¿Cuánto vale la información en el mercado? Si hubiera un mercado, que lo hay, por cierto, en el cual pudieras vender tu información o la información, ¿cuánto te pagaría el mercado por ella? ¿Cuánto pagan ustedes por hacer una campaña publicitaria en LinkedIn? ¿Cuánto pagan ustedes por hacer una campaña publicitaria en Facebook? Yo no sé si eso es el precio de mercado, pero eso es lo que pagamos. Y eso es lo que estamos pagando por la información. ¿Cuál información? Pues la información de los miles o millones de miembros de la red social a la cual de manera indirecta tienes acceso para llegar con fines comerciales. Determinar el valor mercado de la información. Facebook lo tiene. Cada organización hacia dentro de sí también tiene información que podría vender en algún mercado. Lo que pasa es que no nos hemos ocupado de buscarla. Y por último, el valor económico de la información. ¿Qué tan rentable me hace ser la información? Si yo invertí para tener esa información, ¿cuánto beneficio económico me trajo de vuelta? Es como el return on investment, el ROI de invertir en la información. Bueno, pues estas cosas son importantísimas, ¿no? Porque entonces yo sé cuánto me cuesta, yo sé en todo caso cuánto podrían pagarme en el mercado por información, por mi información, por la información de mi organización, y yo sé cuán rentable es esa información que poseo y utilizo dentro de la información. De ahí que sea un sinsentido que tú pagues un costo monetario y no monetario por tener información y luego no la uses para tomar decisiones. Estás pagando un costo o estás haciendo una inversión que después no rinde frutos. Y eso es un total sinsentido. Cuando lo pones en esos términos, entonces puedes llegar con el CFO y decirle, oye, estamos haciendo una inversión terrible en esta organización. Pagamos millones de dólares por tener información que luego no usamos para tomar decisiones. ¿Cuánto vale eso? Ah, permíteme decirte, el costo es tanto y lo que estamos dejando de ganar es tanto. Y entonces le cambia todo el sentido al significado de la información dentro de una organización. La información no es solo un vehículo para generar riqueza. La información es riqueza de por sí, siempre y cuando se dé completa la ecuación. Yo invierto en ella y obtengo un rendimiento de ella. ¿Cómo obtengo un rendimiento de ella? Esa es la siguiente pregunta importante, ¿no? Porque ya hablé mucho de cómo evaluarlos, ahora ya sé cuánto valen. La siguiente pregunta importante, y es así como se llama, como titulamos el webinar, es ¿y cómo convierto mis datos en dinero? ¿Cómo convierto mis datos en dinero? Es distinto a decir cuánto valen, porque ya sé cuánto valen. Ahora necesito que haya un mercado que me los compre para entonces convertirlos en dinero. Y si el mercado no existe, entonces tengo que crear el mercado. Déjenme seguir con las láminas de la presentación. ¿Cómo convertirlos en dinero? O dicho elegantemente, ¿cómo monetizarlos? Cuando yo digo monetiza tus datos o convierte tus datos en dinero, el primer método que se nos viene a la cabeza es venderlos. Yo tengo mi base de datos de clientes, la vendo. ¿La moneticé? Sí. La convertí en dinero. Perfecto. Contestamos la pregunta. Ahora, ¿tiene sentido? Vender mis datos es el método más directo de monetizarlo. Pero si lo piensan bien, venderlos implica en sí limitar el potencial económico de sus activos de información. ¿Qué tal que el precio al que lo vendiste es menor que el rendimiento que hubieras obtenido si los hubieras utilizado?
Pero sin duda, una primera manera de convertir tus datos en dinero es venderlos. No es el más rentable, pero es una manera muy directa de convertirlos en dinero. Segundo camino para poder convertir tus datos en dinero. Dice Lani en su libro este de Infonomics que les cuento, que en el dark data, en los datos oscuros, hay un gran tesoro. Dice, ¿qué es eso del dark data, esa información oscura? Es, por lo general, información no estructurada que todavía no está lista para pasar, digamos, por la tubería de la analítica y que por lo tanto a veces le perdemos el rastro, pero que contiene tanta información que puede resultar tan valiosa que nos podría llevar a crear valor. Por ejemplo, todo lo que tenemos en información estructurada en emails, nombres de contactos, direcciones, todos nuestros contratos, documentos en papel, bitácoras de actividad, los logs de actividad, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas que a veces menospreciamos y no los pasamos por la tubería de la analítica y donde podemos encontrar muchísima información. Dice Lani, hay que echarnos un clavado en el dark data porque seguramente ahí hay un montón de cosas que no estamos viendo y que pudieran ser valiosísimas, ¿no? Si es que un segundo camino para empezar a encontrar activos de información y a partir de ellos crear valor es este que ven aquí, ¿no? El dark data. Y el último, pues, es la analítica, ¿no? Dice en palabras de Lani, la analítica es la máquina de hacer dinero. La mejor manera o lo más rentable que puedes hacer con tu información es generar conocimiento a partir de ella, ¿ok? Encontrar patrones de comportamiento que promuevan la innovación y con esa innovación entonces ser más eficiente, reducir costos, ser más productivo, reducir riesgos, desarrollar nuevos productos y llegar a nuevos mercados. Al final de lo que estamos hablando es, tus datos, tu información va a ser rentable cuando logres consolidar con ella ventajas competitivas en el mercado. Hay industrias enteras, empresas que todos conocemos, que son multimillonarias porque han consolidado ventajas competitivas a partir de puritita información, nada más, ¿no? Bueno, y a lo mejor esta respuesta todo el mundo se la esperaba, ¿no? Pues sí, la analítica es una máquina de hacer dinero siempre y cuando la hagas bien. Y es más, lo que acabo de decir seguramente eran cosas que ya sabían. Lo que propone Lani es, pero lo tienes que hacer ordenada y sistemáticamente, porque si no tienes un sistema para explotarlo, entonces de nada sirve. Dos consejos con la analítica. El primero, no hay que irnos con el engaño de la tecnología. Dice David Abbott, o en alguna ocasión mencionaba esa frase que a mí me gusta mucho, dice, nuestra tecnología de información está muy avanzada, al punto de que es capaz de entregarnos basura a la velocidad de la luz. No nos vayamos con el engaño de la tecnología. Lo importante no es la tecnología, son los datos. Y los datos tienen que estar limpios y ser de calidad y ser útiles, porque si no lo que tendremos es basura a la velocidad de la luz. Y segundo comentario, tengan cuidado con lo siguiente. A veces, eh, hablando de la analítica, del gran paraguas de la analítica y hablando en particular de la ciencia de datos, creemos que la ciencia de datos nos va a hacer ricos, ¿no? Y hay algunas lecciones a propósito de la ciencia de datos. Lo más importante en la ciencia de datos es tener la pregunta de negocio. Los datos son apenas lo segundo más importante y además hay que gestionarlos adecuadamente. La ciencia de datos se hace a partir de modelos y los modelos pueden estar sesgados. Hay que tener cuidado de los sesgos que presentan nuestros modelos y hay que cuidar el aspecto ético. Hay que desarrollar verdaderos científicos, que los científicos de datos sean verdaderos científicos, que se planteen una hipótesis, la prueben y eso lleve a la acción, ¿no? Y esta que me gusta mucho, el tamaño de los datos no importa, lo que se necesitan son datos correctos. Lo que me regresa un poco al discurso de la gestión de datos. Eh, lo que necesitamos son datos correctos, datos de calidad. Y eso solo se logra si atrás tenemos una buena práctica de gestión de los datos.
La ciencia de datos no radica en las herramientas y no hay garantía de éxito. ¿Ok? Big Data y ciencia de datos son proyectos de investigación, nada más. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado cuando hablamos de analítica como la máquina de hacer dinero, de tener cuidado con estas dos cosas que les cuento aquí. Ya les decía yo, seguramente esto que les conté no es nada que no supieran. La clave está en ponerle sistema, en que se haga sistemáticamente para que funcione. Y aquí tienen los 7 pasos para convertir sus datos en dinero. Primero, establecer una gestión de datos encargada de generar beneficios económicos medibles a partir de los activos de información disponibles. Gestión de datos. 2. Desarrollar y mantener un inventario de activos de información dentro de la compañía, así como de fuentes externas. Ya que lo que ya les decía, necesito identificar cuáles son esos activos de información dentro de la organización. 3. Evaluar alternativas directas e indirectas de monetización de la información. ¿Los puedes vender? Esa es una. O puedes hacer trabajo mucho más educado con ellas. 4. Identificar, adoptar y adaptar ideas de monetización de datos de alto valor de organizaciones en otras industrias. ¿Qué tanto valor le puedo aportar a la industria? ¿Qué tanto estarían dispuestos en mi industria a comprarme información o permitirme desarrollar información para la industria? 5. Probar la viabilidad de las ideas para monetizar la información. 6. Preparar y crear paquetes de datos para monetizarlos de manera directa o indirecta. Y por último, establecer y cultivar un mercado para los activos de información. Si de verdad los queremos monetizar, lo que tenemos que hacer es encargarnos de crear un mercado que nos los compre. Si no, habremos hecho bien la primera parte del trabajo. Nos faltará cómo crear un mercado de los datos. Y ojo, piensen en las grandes empresas de información y han sido muy inteligentes en crear sus mercados de datos, ¿no? Por último, y haciendo esta reflexión sobre los datos son el nuevo petróleo, Peter Aiken tiene una frase muy interesante y dice, los datos son la nueva tierra, y hace el juego de palabras, no es el nuevo oil, es el nuevo soil, la nueva tierra, ya que el proceso para obtener valor de los datos se parece más a esta. Plante cosas buenas en ella y producirá beneficios una y otra vez, pero deberá esperar. Trabajar la tierra requiere dedicación y paciencia. Uno no siembra tomates un martes y los cosecha el siguiente jueves, ¿no? Los datos se parecen más a la nueva tierra y no tanto al nuevo petróleo. En todo caso, el mensaje es, si le compramos la idea a Clive Humby y pensamos que los datos son el nuevo petróleo, preocupémonos entonces por obtener un beneficio de ellos. Si creemos que son la nueva tierra, igual preocupémonos por obtener beneficios de ellos, pero trabajemos arduamente para que nos den valor, con todo lo que eso implica en la organización.